Bueno, habiendo terminado de analizar los homicidios calificados, en este bloque vamos a tratar de analizar y llegar a las conclusiones de los homicidios atenuados. Para eso vamos a poner en pantalla una placa con el artículo 81 del Código Penal que establece que se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3. Recuerden que el homicidio simple tenía de 8 a 25 y el homicidio calificado tenía pena de prisión o reclusión perpetua. Si quieren les dejo como trabajo para ir pensando y para ir viendo por qué acá dice reclusión de 3 a 6 o prisión de 1 a 3. En este caso fíjense que son distintas si es reclusión o prisión. Para eso los remito a ver las penas del Código Penal y a repasar un poco lo que vieron en Derecho Penal, parte general. En definitiva, establece esta pena al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable. ¿Qué quiere decir que las circunstancias hicieran excusable? Esto quiere decir que las circunstancias dificulten el dominio de sus acciones que restringen la posibilidad de elección de la conducta debida. Es decir, que estas circunstancias deben tener la facultad de provocar la emoción violenta en otras personas, o sea, en cualquier persona, no en una persona muy inestable emocionalmente solamente. Tiene que tener la facultad de provocar esta emoción en cualquier persona o en la persona media de una persona normal, y no necesariamente debe provenir de la víctima, ni que sea algo que lo afecte directamente. Por ejemplo, un estado de emoción violenta puede provenir de una indignación ante muy malos tratos de una persona hacia otra, o sea, de un tercero hacia otra persona. Estas circunstancias que hicieran excusable deben tener una idoneidad tal que provoque una emoción real, deben provocar un estado de ánimo exacerbado y deben excusar el hecho de haberse emocionado violentamente. Esto es un estímulo externo que demuestre la emoción violenta como algo comprensible, no tiene que ser algo tirado a los pelos, quiere ser que alguien analizando la reacción de la persona dice, sí, es lógico que debido a tales circunstancias haya reaccionado de esa manera. O sea, hay que ver esta violencia no como violencia en sí misma, sino como un desorden, como una imprevisión o con una circunstancia de intensidad tal que provoque justamente este desorden emocional y provoca esta circunstancia. Acá hay varias cosas que tener en cuenta, y una es justamente que la decisión de matar debe ser tomada dentro justamente de este estado de emoción. O sea, si una persona llega a un lugar, por ejemplo, advierte una circunstancia que lo desequilibra emocionalmente de manera tal que las circunstancias lo hicieran excusable, debe tomar la decisión de matar en ese momento. Si esa persona, por ejemplo, si hubiera matado ahí, habría estado abarcada por esa tema. Pero esa persona, supongamos que ante esas circunstancias va hasta su casa a buscar un arma, vuelve al lugar y ahí mata a la persona. No podemos decir que está en el momento que está afectado por la emoción violenta, sino que después de esa emoción violenta, después de las circunstancias que le provocaron ese estado, esa persona se fue a otro lugar, buscó un arma, o sea, ya lo pensó, ya se enfrió, por decirlo de alguna manera, y asimismo viene y mata a otra persona. Entonces, de acuerdo a ello, podemos decir que quien toma la decisión en el momento de emoción y realiza el acto, está amparado. Ahora, supongamos que alguien toma la decisión en ese momento, pero después que pasó ese estado de emoción, comete el homicidio, no estaría amparado por este atenuante. Y mucho menos, por supuesto, quien después de pasado el estado de emoción no tomó ninguna decisión de matar y posteriormente lo hace, regresa, tampoco estaría amparado precisamente en esta atenuante. Es decir, que un requisito fundamental es la actualidad de esa emoción. Vamos a ver de vuelta un segundito la placa. Antes de pasar a analizar la segunda parte, vamos a decir que el sometimiento voluntario a las circunstancias de emoción violenta debe de ser analizado a través de la teoría del acto liber in causa. Es decir, quien voluntariamente se pone en esa situación para después cometer un delito. En este caso, el dolo hay que retrotraerlo al momento que se pone en circunstancias y entonces tampoco estaría amparado en esta causal de atenuación. Vamos a analizar ahora la segunda parte. Vamos a hacer una cosa metódicamente que lo va a dar más ordenado. Vamos a leer algún fallo referido a la parte A
del inciso 1 del artículo 81 y después vamos a continuar con la segunda parte. Bien, refiriéndose a la emoción violenta, un antecedente dice que tal atenuante es incompatible con la actitud de quien armado va en busca de su enemigo dispuesto a darle muerte. La ley no protege a quienes cometen el delito con reflexión, preparando un acto con un fin preconcebido, con una decisión pensada o una prevista ejecución. A su vez, otro precedente jurídico señala que el estado de emoción violenta que reclama la ley para la procedencia de la atenuación no es más, pero tampoco menos, que una circunstancia exigida en forma expresa por la norma para aventar la posibilidad de un homicidio serenamente concebido y perpetrado. Y finalmente, el estado de emoción violenta, vivencia psíquica que, sin menguar la capacidad penal del autor, permite razonablemente aventar la posibilidad de que el homicidio se haya perpetrado con el ánimo frío y en forma deliberada. Bueno, acá cabe hacer algunas reflexiones. Primero, me voy a referir a la parte que dijo sin menguar la capacidad psíquica del ánimo del autor. Tenemos que hacer una referencia con respecto a el artículo 34, donde establece la inimputabilidad de quienes, por las circunstancias enumeradas, no pueden comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones. La persona que está en un estado de emoción violenta puede comprender sus actos y dirigir sus acciones. Simplemente que su libre albedrío está limitado justamente por este estado de emoción violenta, pero no es imposible que se dirija o que comprenda. Está comprendiendo y tiene, en definitiva, facultad de dirigir. Lo que pasa que limitadas justamente por este estado. Entonces hay que marcar bien esa diferencia, porque no hay un estado total de inimputabilidad en los términos del artículo 34 primero, sino simplemente una atenuación por un estado de emoción violenta. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense que los fallos que leímos hacen referencia a la frialdad de quien va armado a buscar a su enemigo, y justamente ese es el punto a tener en cuenta, las circunstancias estas en las que se cometió el homicidio. Si realmente la persona está exaltada, emocionada, es decir, con estado de emoción violenta, una intensidad tal que le provoca la, no digamos imposibilidad, pero sí dificultad de manejarse dentro de la normativa, dentro del derecho, no está, en los términos del artículo 34 primero, totalmente incapacitado de comprender y dirigir sus acciones. Entonces esto tengamos muy en claro, y a partir de ahora vamos a ver la segunda parte de este inciso primero del artículo 81, que vamos a poner en pantalla. Establece que esa misma pena disminuida se aplicará al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Acá tenemos un resultado distinto al querido. Es decir, en este tipo de delitos, en el homicidio preterintencional, hay un dolo de lesión. Es decir, una persona tiene la intención de causar una lesión en el cuerpo o en la salud de la otra persona. Sin embargo, con esa acción se produce la muerte. Es decir, la muerte no era buscada, no estaba en la voluntad de la persona que realiza la acción, pero ocurre como consecuencia de una acción suya tendiente a lesionar. Me parece un trabalenguas, pero espero que haya quedado claro, si no lo pueden volver a escuchar en algún momento. Entonces, causa la muerte. Y el segundo requisito es que el medio razonablemente no debía causarla. Si yo agarro una pistola 45 y a un metro de una persona le tiro un tiro en el pecho diciendo la quería lesionar, no me voy a poder amparar porque razonablemente el medio que estoy utilizando causaría la muerte. O sea, es normal que ese medio causaría la muerte. Ahora, si yo en una discusión con una persona le quiero pegar una trompada en la cara, se la pego y la persona trastabilla, cae para atrás, se golpea la cabeza y muere, el método utilizado era razonable que causara una lesión como la que yo pretendía. No era razonable, ni estaba dentro de mis expectativas, que causara la muerte de la persona. Entonces, en ese caso, estamos hablando justamente de un homicidio preterintencional, es decir, la intención va más allá de la que yo tenía. Yo tenía la intención de lastimar a una persona y, por circunstancias ajenas a mi voluntad, produzco la muerte. Bueno, lo que es importante acá es el nexo causal entre la acción del individuo tendiente a producir una lesión y el resultado de muerte. Es decir, que esa acción es la que debe haber causado la muerte. Si hubiese alguna circunstancia que interrumpiera ese nexo causal, entonces ahí estaríamos fuera de este atenuante. Como hicimos en los casos anteriores, también vamos a hacer unos fallitos. Pero antes vamos a hacer un pequeño análisis del dolo, en cuanto a que si el dolo eventual también es susceptible
de ser considerado en esta circunstancia atenuante. Es decir, el dolo eventual puede también hacer incurrir en esta figura, y acá tenemos que hacer una distinción para ser más precisos. El dolo eventual respecto de la lesión, sí. El dolo eventual respecto del homicidio, no, porque entonces ahí ya tendríamos dolo de homicidio. Es decir, si yo quiero lesionar a una persona, utilizo un medio que razonablemente debiera causar una lesión, pero eventualmente puede causar más daño, o sea, provocar la muerte. Y me represento la posibilidad de que con mi acción tendiente a lesionar provoque la muerte y consiento y la realizo igual, entonces ya hay un dolo de homicidio, eventual pero dolo de homicidio, entonces no estaría incurriendo en esta figura atenuada. A ver si quedó claro. En cambio, si nosotros nos referimos al dolo eventual respecto de la lesión, es decir, que yo con mi acción estoy pensando que posiblemente y normalmente puede ser que resulte lesionado y consiento, realizo la acción, ya digo, con dolo eventual de lesión, pero el resultado es la muerte, en ese caso sí estoy amparado por esta atenuante. Esto tenemos claro cuando analicemos si procede con dolo eventual respecto de la lesión, sí, con dolo eventual respecto del homicidio, no, porque ya hay dolo de homicidio y lo que justamente caracteriza el homicidio preterintencional, es el dolo de lesión y el resultado muerte. Entonces, habiendo aclarado esto, ahora sí vamos a ver un par de fallos para que vean cómo la jurisprudencia va analizando este tipo de delitos. Bien, para aplicarse la figura de preterintencionalidad no se requiere que se produzca una lesión y luego el resultado muerte. No es un delito de doble resultado. Requiere únicamente que el autor tenga el propósito de causar daño en el cuerpo o en la salud de otra persona y que, obrando así, origine de manera inmediata o mediata su muerte, siendo la relación causal la ordinaria del homicidio. En otro caso, es de aplicación el tipo penal que prevé el artículo 81, inciso B del Código Penal, cuando no existió dolo de homicidio por parte del acusado, sino el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud de su oponente. Un hacha, ya utilizada golpeando o arrojada, posee aptitud para causar la muerte y, conociendo el agresor tal circunstancia, no puede encuadrarse el ilícito investigado en el artículo 85, inciso primero B del Código Penal. La razonabilidad contenida en el artículo 81, inciso primero B del Código Penal, atañe a la capacidad o idoneidad letal del medio empleado para causar daño a otro. Así, el que normalmente es apto para causar la muerte por su propia finalidad, por ejemplo un arma, o el que lo es por su capacidad vulnerante, por ejemplo una herramienta, impiden la aplicación del tipo. Y finalmente, no se encuadra en los términos del artículo 81, inciso primero, apartado B del Código Penal, la conducta del procesado, en tanto no concurre el requisito negativo del tipo, consistente en golpes aplicados reiteradamente y con violencia en una zona vulnerable del cuerpo de la víctima indefensa, ya que ello constituye un medio que razonablemente debe tenerse como potencial y absolutamente idóneo para provocar el resultado muerte, el que no reviste carácter extraordinario alguno. Fíjense cómo con todos estos fallos vamos reafirmando lo que dijimos recién y hacen hincapié todos en los dos elementos importantes que tenemos que dilucidar nosotros cuando estamos analizando este delito. Uno de ellos es justamente la intención, el dolo del elemento subjetivo, la intención de causar una lesión y un resultado que escapa a esa intención. Y por otro lado, la razonabilidad del medio utilizado. Fíjense, por ejemplo, que se refirió a un hacha. Quien lesiona con un hacha no puede alegar que tuvo intención solamente de lesionar conociendo el poder vulnerante que tuvo el elemento que utilizó para agredir a su víctima. Por otro lado, también hace una distinción que se aplica, por ejemplo, ya vamos a ver más adelante en otros delitos, en el robo con armas, la distinción entre lo que se llama arma propia y arma impropia, que surge también de este fallo. Las armas propias son aquellos objetos, elementos destinados exclusivamente a aumentar el poder vulnerante y utilizados justamente como fin para causar un daño, armas de fuego, armas blancas, lo que fuera. Y las armas impropias son aquellos elementos que su destino, su objetivo, no es un arma, pero que, utilizado como arma, aumenta el poder vulnerante, inclusive de tal forma como para causar la muerte. Como por ejemplo un martillo, una masa, una herramienta pesada, su objetivo es utilizarla como herramienta, ¿no? Pero esgrimida por una persona con intención de dañar, puede causar la muerte razonablemente.
Entonces este elemento de la razonabilidad, que lo hemos visto también cuando analizamos la legítima defensa, el medio razonable para defenderse, vuelve a caer, a ser un elemento fundamental para definir si estamos en presencia de un homicidio atenuado o no. Obviamente que si uno habla de un hacha, indefectiblemente concluirá que es un elemento con poder vulnerante como para causar la muerte, entonces no es razonable que se ampare en este atenuante. Si por ejemplo se causa con una trompada, nadie dudará que en principio es lógico y correlativo con la intención de provocar una lesión, sin perjuicio por causa de la muerte. Obviamente los tipos penales tienen un marco jurídico y después hay que encajar de alguna forma la acción típica que nosotros tenemos, que se nos presenta como un hecho delictivo, en ese marco jurídico. En un caso, en la trompada, está muy claro que es un homicidio preterintencional. En el caso del hacha, está claro que no. Pero dentro de eso hay un montón de intermedios que no son tan claros y hay que ver dónde ponemos el límite. Hasta qué punto llega la razonabilidad del elemento vulnerante de usarlo. Si uno dirá, bueno, si empezamos una trompada, ¿y qué pasa si en la mano tengo un destornillador chiquito y si tengo una llave inglesa y si tengo una masa? Si le pegamos en la cabeza con una masa, obviamente no podemos decir que era la intención solo lesionar, porque por lo menos tenemos que haber representado que podríamos causar la muerte. Sin embargo, para eso la idea es leer los fallos. Justamente tenemos que ver determinados objetos cómo fue interpretada en jurisprudencia. Acá tenemos el caso de un hacha, no recuerdo qué otro, creo que había. Y una herramienta. Y en este caso excluyó el atenuante, pues justamente, si bien propiamente no eran armas, eran elementos con suficiente contundencia como para aumentar el poder vulnerante de la persona y por ende causar la muerte. O de acuerdo también a las características de la persona, naturalmente más vulnerable que otra. Está bien, vale la aclaración y lo vamos a aclarar también. Por ejemplo, puse el ejemplo de una trompada. Efectivamente, una trompada entre dos personas de iguales características físicas normalmente no debería ocasionar la muerte. Ahora, si un boxeador le pega la trompada a un chiquito de 2 años en la cara, sí es un medio que razonablemente puede causar la muerte por fractura de huesos o por lo que fuera. Entonces, vale muy bien la aclaración. No solamente hay que tener en cuenta cuál es el elemento, sino las circunstancias personales de sujeto pasivo y sujeto activo. Que lo mismo ocurre en la legítima defensa, cuando analizamos la razonabilidad del medio empleado. Entonces, hecha esta aclaración, terminamos acá con lo que sería el homicidio preterintencional y vamos a pasar a ver el último artículo que se refiere a las atenuaciones de los homicidios, que es el artículo 82 del Código Penal. El artículo 82 establece que cuando en el caso del inciso primero del artículo 80, es decir, el homicidio calificado por el vínculo, concurriese alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, es decir, la emoción violenta, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 25 años. Es decir, que en este caso concreto, lo que hace este artículo 82 es a un homicidio calificado cuando concurren las circunstancias de emoción violenta, lo remite a la pena del homicidio simple. Por decirlo de alguna manera, sería una especie de compensación entre agravante y atenuante. Es decir, el homicidio simple tiene de 8 a 25. De concurrir el agravante del artículo 80, inciso primero, pasaría a tener prisión perpetua. Y si además concurre al mismo tiempo que el agravante el atenuante previsto por el artículo 81, inciso primero, se vuelve a reducir de perpetua a la pena del homicidio simple, no del homicidio atenuado, sino del simple. ¿Está claro? Es como que se compensan agravante y atenuante y queda la pena del homicidio simple. Ahora, esto procede solamente para el homicidio calificado por el vínculo, no procede para el resto de los homicidios calificados, ¿sí? Justamente por el objetivo. El Código Penal establecía, y ya fue derogada, la figura del infanticidio. El infanticidio era un homicidio atenuado en el cual el sujeto activo era la madre y el sujeto pasivo era su hijo en estado puerperal. O sea, eso como figura de homicidio atenuado fue derogado, pero muchas veces ocurren estas circunstancias y pueden llegar a ser tenidas en cuenta a los efectos de atenuar la pena, y es una facultad del juez su aplicación.